En una colonia temida y olvidada por muchos, al norte de la ciudad de Durango, se alza la falda del Cerro de Mercado, el mismo que, hace más de 460 años, dio origen a la fundación de la ciudad. Hoy, en 2025, este lugar vuelve a ser una cuna de una nueva oportunidad, un tesoro al final del arco iris, un proyecto de vida para 7 mujeres, sus familias y su barrio, marcado por el estigma de la pandilla Los Yepes. Porque aquí en nuestra colonia antes era una de donde el 911 siempre, o sea, era el número 1 de llamadas por violencia familiar o porque si los adolescentes estaban peleando. En un lugar donde mucha gente temía entrar, en un lugar donde todo mundo, ay, no vayas para allá porque, o sea, lo peor. Entonces, qué bonito que ahora volteen a ver este lugar como, mira, qué oportunidad les presentaron a estas mujeres para dar ese cambio, para que los jóvenes vean que hay algo diferente. Pues según en las creencias, ¿verdad? Dicen que al final del arco iris hay un tesoro. Entonces, para nosotros, nuestro tesoro, pues, es el resultado al que hemos llegado hasta ahorita. Por eso decidimos ese nombre, porque, pues, para nosotros fue una oportunidad, fue un logro como personas, pero sobre todo es un orgullo porque, pues, hemos puesto un granito de arena en se puede decir, en este ambiente. Hoy nos encontramos con una mujer maravilla, o más bien dicho, con varias mujeres maravilla, porque están salvando su vida, están salvando las vidas de sus familiares y de paso también están salvando al planeta. Y por si esto no fuera suficiente, también tienen una misión muy, muy grande que se han impuesto ellas mismas, que es la de conquistar el arco iris. Hola, ¿qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí estamos, pues haciéndole la presentación de lo que viene siendo nuestro proyecto, un poquito de nuestra historia. Nosotros, pues, nacemos a través del programa de construcción de paz, un territorio constructor de paz. Entonces, a nosotros llega aquí ese programa, empezamos a trabajarlo y ahora, gracias a DGETA, a la Comisión de Derechos Humanos, nos presentan esta oportunidad para emprender y así poder tener un sustento económico y salir adelante como mujeres y salir de un estatus de vida al cual, pues, a veces temíamos porque muchas veces decimos, ay, es que no dejo a mi pareja porque después cómo voy a sostener a mis hijos o quién me va a dar algo. Y pues eso es algo que queremos cambiar nosotros, es algo que pues venimos trabajando poco a poco. Ana Bárbara. Oye, Ana Bárbara, y antes de este proyecto de las macetas biodegradables, de este proyecto, de esta organización de mujeres conquistando el conquista del arco iris, ¿cómo era tu vida antes y cómo es tu vida ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de este proyecto? Pues mucho. A ver, platícanos. Mucho porque pues simplemente a partir de este proyecto tuvimos muchas oportunidades. Simplemente, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, porque nosotros por parte, bueno, la comisión, por parte de, o sea, también de este proyecto, hemos tenido pláticas con psicólogos y como que también hay, como que ha cambiado mucho un poquito de pensamiento. Y pues mi vida antes de esto, no, pues no, era de que, pues no, me la llevaba todo el día en mi casa, no salía, y ahora es como que por parte de este proyecto, pues hemos conocido, ahora sí que yo digo mucha gente que a la cual pues yo decía que nunca íbamos a conocer, o sea, y aparte que pues nos han salido muchas oportunidades a través de esto. Ah, qué bien. Oye, y por ejemplo, ahora que te has involucrado más en esto, antes dices que estabas mucho en tu casa y ahora pues ya tienes como una motivación distinta. Y lamentablemente a veces pasa de que cuando nos ven mucho en la casa, sobre todo cuando somos mujeres y empezamos a salir, a veces puede haber a algún familiar o al esposo, alguien que les moleste o que lo vean mal.
No sé si a ti te ha pasado, o si no lo puedas compartir, o si has tenido el apoyo de tu familia, o si prefieres no hablar de eso. Pues nada, mi mamá y pues de mi mamá y de mis sobrinos y de mi hermana, porque de mi papá sí hemos tenido conflictos con él a causa de que a veces sí nos metemos casi todo el día para hacerlo de las macetas, para elaborarlo de las macetas, y con él tenemos ese tipo de problemas porque sí le molesta. Y de hecho simplemente hasta con los vecinos. ¿A poco y eso? Hasta con los vecinos, que porque los vecinos dicen que no vamos a ganar nada con este proyecto, pero pues los vecinos no han sabido que pues con este proyecto pues ya vamos muy no avanzadas y pues de alguna o de otra manera hemos tenido varias ventas, o sea, qué bien. que los vecinos piensan que no va a dar fruto, pero poco a poco está dando fruto este proyecto. Ahora pues este ya es mi otro hogar, porque pues aquí pues a base de esto pues conocimos a ellas, ya nos conocíamos, pero no al grado de tener una convivencia como tal, porque pues antes de buenos días, buenas tardes, hasta ahí, pero pues ya ahorita ya este taller nos ha formado otra familia, vamos creciendo como familia y como el taller que vamos llevando. Pues yo aquí me siento muy, muy contenta con este proyecto, que pues a base de eso pues ya va a haber ¿cómo se podría decir? Un recurso. Como un recurso, o sea, yo, en lo personal, pues para ayudar a mi esposo. Entonces, pues yo digo que es un proyecto muy bueno y pues... Oiga, doña Victoria, ¿y cuánto tiempo llevan ya con este proyecto? Yo aquí tengo como 8 meses. 8 meses. Como 8 meses. ¿Y en total es lo que lleva el proyecto? 2 años. ¿Lleva 2 años? Sí, yo tengo 8 meses. Entonces ya tienen algo de tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Oiga, y usted, bueno, antes de dedicarse al proyecto, ¿a qué se dedicaba usted? No, pues yo era nomás ama de casa. Sí, yo no, pues trabajé un tiempo en casa, pero luego me operaron y ya no pude trabajar. Y ahora que se ofreció esta oportunidad, pues ya me vine aquí porque está un poco más livianito, porque, por ejemplo, ya en casa ya no puedo trapear ni barrer tanto, Ya. porque me operaron de una hernia. Entonces ya pues yo por eso sí asistí aquí a esto, a pláticas de los psicólogos, ya sí vaya varias pláticas. Y no, ya por ejemplo mi esposo, peleamos mucho con él y ya como que ya un poquito ya, como ahorita se viene a trabajar y luego ya me dijo, ¿dónde metiste? No, le digo, no, vamos a algo bueno. Digo, ve, revísame dónde ando. Digo, y no, ya me voy a trabajar, ya no voy así. Pero sí peleábamos mucho con él sí tiene una forma de ser de esos machistas, de que se ha de hacer lo que él diga, no lo que uno dice. Y no, ya, gracias a Dios, desde que estamos aquí, ya también hasta el momento. Vienes un chorro de que andas con esa mujer. Oiga, ¿y cuántas mujeres son en total? Porque no son todas, ¿verdad? No, somos 7. Son 7. Somos 7. Ya. Y por decir, ¿tienen un horario de trabajo o vienen cada que pueden? ¿O cómo es? ¿Cómo es la dinámica? Sí tenemos un horario. Por ejemplo, la ingeniera que nos está enseñando el proyecto, ella viene martes, miércoles y jueves. Como hoy vino en la mañana, pintamos un poquito porque quiere que cambiemos un poco aquí el lugar, porque ya estamos asociados y que tenemos que cambiarlo. Ya. Muy bien. Tuvimos una presentación en el Congreso y ahí hicimos, por así decirlo, un regalo a cada miembro del Congreso, para darnos a conocer y mostrarles nuestro trabajo. A partir de ahí, mucho personal de gobierno y así, nos estuvieron llamando y ya así se logró las ventas. Ahorita pues tenemos a nosotros en lo personal, mucha gente nos ha criticado porque nos dicen, no tienen cosas que hacer o cosas así, pero no, a mí me gustaría invitar a las personas de nuestro alrededor, a las señoras que se sigan uniendo a este proyecto. De hecho, a nosotros nos están trayendo ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor mal, porque desde niños vimos que pues, ya me agredieron, yo me tengo que defender de igual manera. Entonces nos están ayudando a cambiar ese pensamiento, por así decirlo, a decirnos, oye, que si te agreden, tú reacciones de la misma manera, está mal, o sea, tenemos que cambiar y pues sí decirle que pues el cambio comienza desde nuestros hogares.
Si yo quiero que mi entorno cambie, pues nosotros, por ejemplo, aquí ya lo hemos visto, en nuestras familias, pues poco a poco va habiendo un cambio que pues a lo mejor la gente no lo ve, pero nosotros que aquí, por ejemplo, a veces pues ya haciendo las macetas, nos sirve hasta como de terapia, ya echando la plática, pues nos brindamos ayuda, que si ocupa una, hasta eso nos ha ayudado este proyecto, a hacer una red fuerte, por así decirlo, de pues bueno, si tú ocupas ayuda ahorita yo te la brindo, sin ningún problema. Ahorita por el momento mucha gente me ha preguntado que si ya podemos ingresar a más personas. Ahorita no se ha agregado a alguien más porque, por ejemplo, nosotras estamos ahorita, no hemos agarrado un recurso. ¿Por qué? Porque queremos que esto crezca para el rato sí poder ofrecer un empleo a más mujeres que quieran decir, ya quiero cambiar mi vida o quiero hacer algo por mis hijos o quiero probar algo nuevo, ¿por qué no? O sea, lo están reinvirtiendo. Ajá, lo estamos reinvirtiendo para llegar a un poquito más, un poco más, hasta el momento de que ya podamos ofrecer, ahora sí que un sueldo o un apoyo económico, decirte, ven, te invito, pero te ofrezco tanto. Y ahorita pues realmente no tenemos el recurso, empezamos de cero. El apoyo principal pues nos lo dio la comisión, ellos nos trajeron como que la materia prima y así, y ya de ahí... de hecho también pues agradecer a Clase Azul de Nombre de Dios, que él es el que nos dona la materia prima, por así decirlo, pues que es un gusto y pues la verdad nos llena de emoción que nos hayan tomado en cuenta para poder llegar a esto y que en verdad nos han cambiado nuestras vidas. ¿Cuál fue la diferencia? Porque me comentaron al principio que a algunas mujeres las invitaron y que desistieron, que no les gustó, no les interesó, etcétera. Pero más allá de que no les gustó, no les interesó, a pesar de todos estos beneficios que ustedes comentan, o sea, ¿cuál fue la diferencia entre ustedes y esas mujeres que dijeron, no, yo siempre no? O sea, ¿ustedes por qué sí decidieron y ellas no decidieron incorporarse al proyecto? Porque por lo que me cuentan son muchas cosas buenas. Sí. Entonces, ¿por qué ellas no y ustedes sí? Bueno, yo me imagino, por ejemplo, nosotros nos invitaron a la pinta. Y yo, por ejemplo, en lo personal, yo decía, bueno, me sirve como de terapia, porque a veces tú llegabas con hijos adolescentes o vivir en este entorno y así de violencia, sí te servía como de terapia el ir a pintar. Y, las pintas se refieren a cómo está pintado el bulevar, ¿no? Ajá. Entonces, mucha gente se arrimaba, oye, ¿te pagan? No. O sea, bueno, yo les decía siempre, mi respuesta era, no nos pagan algo económico, pero te ayudan, por ejemplo, había asesoría jurídica, te ayudaban con psicología, con un psicólogo, que si ocupábamos atención, pues claro, que si tenías algún problema, por ejemplo, en mi caso, que tuve un problema con un agiotista, se le llama. Ajá. Entonces ellos me brindaron el apoyo, estuvieron conmigo porque yo fui de hecho tenía 15 días de recién aliviada, cuando llega esa persona con demanda y todo, entonces pues imagínense, yo no poderme mover, asisto a una buffet ahí al Tecno con los gratuitos. ¿Como asesoría gratuita? Ajá, de asesoría gratuita. Jurídica gratuita. Ajá. Y lo único que hicieron fue hacerme perder los 8 o 15 días que tenía yo para responder esa demanda. Entonces ya yo pues, ya que tenemos así días, yo les comento, les digo, no, pues mire, ahorita yo tengo este problema, y ya ellos empiezan a darme la asesoría, no, pues sabes qué, hace esto, hace el otro, y gracias a Dios, y gracias a ellos nos ayudaron en fiscalía. Y ya se llegó, o sea, se metió peritaje y se demostró donde esa persona, alteró mi pagaré. Híjole. Porque yo le debía la cantidad de 7,000 pesos y él me estaba cobrando 70,000 pesos. No. Entonces, pues yo les decía, arrímense, o sea, no tenemos ayuda económica, por así decirlo, como hasta ahorita, pero pues sí nos ha ayudado a nosotros, en nuestro entorno familiar. Es un proyecto, un negocio totalmente 100% sustentable, ¿no? Sí. Porque es un beneficio, es una empresa, o sea, es un negocio que trae beneficios económicos, trae beneficios sociales, como por ejemplo en lo que te ayudaron, en cómo les ayudan a convivir mejor con su familia, con su entorno, y también cómo utilizar los recursos naturales que muchas veces se desperdician
pero para darles un nuevo uso, una utilidad, ¿no? Entonces es un proyecto totalmente sustentable y también hay que reconocer, así como muchas veces nos quejamos de las autoridades, las instituciones, pues que en este caso las han apoyado, ¿no? Sí, o sea, así es. así como señalamos cuando no apoyan, pues también hay que señalar cuando sí apoyan. Compañera, en tu caso, ¿tú por qué sí y otras compañeras no? Porque, como comenta acá mi compañera, nosotros empezamos desde que recién empezaron a pintar desde la orilla del bulevar para acá. A mí me llamó mucho la atención porque se arrimaron los de la comisión con nosotros y ya empezaron, nos empezaron a invitar y hacían juntas y fue cuando nos dijeron, vamos a pintar, participan, nosotros dijimos que sí. Entonces, nosotros pues siempre no éramos nosotros las que andábamos en la pinta, ya después se arrimó doña Vicky, doña Bárbara, ya fue cuando nomás nosotros. Mucha gente nos decían que éramos unas sin que hacer, porque ya nomás íbamos a la escuela, llegábamos a hacer de comer, de hecho los niños hacíamos grupitos porque se nos juntaban muchos niños, nos hacíamos grupitos, nos dividíamos a los niños y acá quien trae su grupito de niños. Muchos niños se asumaron a la pinta, de hecho los cholos también se asumaron a la pinta, ellos hubo mucho que sí ayudaron y todo, entonces mucha gente sí nos decía que éramos unas mujeres sin qué hacer porque pues andábamos ahí en la pinta. Fíjese como hay un estigma para una persona que quiere hacer algo y para una mujer, es que no tiene que hacer. Sí. No tiene que hacer en su casa. Mucha gente pues no cambia el entorno. Ajá, entonces nosotros les decíamos, mire, arrímense, no nos pagan, porque pues, ¿y cuánto les pagan? No, pues no nos pagan, o sea, yo cómo me voy a poner, si le sabe que sí me paga, arrímese. Pues no, entonces yo le decía, sí, no, o sea, no nos pagan, pero mire, al pintar usted, bueno, yo en mi persona, yo pintaba, era un desestrés, o sea, que uno se distraía, se sacaba uno de estrés, o sea, yo me sentía en mi parte muy a gusto pintando, de hecho yo cargaba a mis niños, ya los domingos que seguíamos pintando, mi esposo se arrimaba, mi mamá también se arrimó a la pinta, mis hermanos, mi papá también fue uno de los que ya al último también se asumó a la pinta, entonces pues estuvo muy bonito porque a causa de la pinta fue lo que salió esto de las macetas. O sea, la diferencia fue que a ustedes les gusta participar, involucrarse, aportar. Sí, nos ¿verdad? gusta mucho participar. No la apatía o cosas así. Y ahí fue donde surgió las macetitas que hacemos nosotros con nuestras propias manos. Esto que comentaban hace un momento de los territorios de paz, esto tiene que ver justamente con el desarrollo sustentable, que es lo que están haciendo, ¿no? Sí. Lo económico, social y ambiental. Pero cómo el desarrollo sustentable contribuye a que haya paz, ¿no? Paz en su entorno. ¿Por qué? Porque hay menos violencia, porque tienes un poquito más de recursos y te puedes manejar un poco más, pues para tus necesidades diarias, ¿no? Sin recurrir al estrés, a la preocupación. Igual que el bulevar esté pintado de colores llamativos, bonitos, pues lo hace ver esto, ¿no? Más atractivo, más bonito, más pacífico, justamente. Sí. Entonces, más seguro, exactamente, que esté bien iluminado, todo. Entonces, eso, todo está como conjunto, ¿no? A ver, compañeras, ahora les voy a poner una breve dinámica. En una frase corta, porque su empresa, su organización se llama, y luego se lo pasa, ¿no? Su empresa, su organización se llama Mujeres en Conquista del Arco Iris. Muy bien. En una frase corta, ustedes, para ti, compañera, ¿qué es conquistar el arco iris? Para ti, ¿qué es conquistar el arco iris? En una frase corta, 2, 3 palabras. Pues ir más allá de conquistar el arco iris. A ver. Pues el cambio. A ver, vamos a ir de uno. A ver, Carmen. Pues en mí sería el cambio y la paz. Cambio y paz. Adelante. Pues para mí sería conquistar el arco iris, sería como en esas ocasiones salía el arco iris bien hermoso. Y así se nos ocurrió eso, que conquistar el arco iris. Entonces, para mí sería como que tener más armonía por conquistar el arco iris, ¿no? Ya, muy bien. O sea, como conquistar algo hermoso. Ándele. Muy bien. A ver, compañera. A nosotros,
pues pusimos así porque desde que andamos en la pinta, siempre se nos pintaba un arco iris. Siempre se nos pinta. Andábamos pintando y se nos pintaba un arco iris. O cuando fuimos a Nombre de Dios, se nos pintaba un arco iris. Entonces, para mí es, o sea, conquistar el arco iris es salir adelante, conquistar el mundo. Muy bien. Katia. Pues para mí es un cambio y sobre todo una nueva oportunidad. Porque, y nosotros de hecho inclusive decíamos, porque pues según en las creencias, ¿verdad? Dicen que al final del arco iris hay un tesoro. Entonces para nosotros nuestro tesoro pues es el resultado al que hemos llegado hasta ahorita. Por eso decidimos ese nombre, porque pues para nosotros fue una oportunidad, fue un logro como personas, pero sobre todo es un orgullo porque pues hemos puesto un granito de arena en se puede decir, en este ambiente, pues en un lugar donde mucha gente temía entrar, en un lugar donde todo mundo, ay, no vayas para allá porque, o sea, lo peor. Entonces, qué bonito que ahora volteen a ver este lugar como, mira, qué oportunidad les presentaron a estas mujeres para dar ese cambio, para que los jóvenes vean que hay algo diferente después de un mundo lleno de violencia, a lo mejor. Entonces, pues sí, yo digo que hay que perder el miedo, porque muchas veces, y yo lo he escuchado así de otras personas que en principio se unieron a nosotros y al final ya no, que dicen, es que yo tuve miedo, o a lo mejor porque en mi casa ya llegaba y mi marido me regañaba o así. Entonces sí decirles, hay que perder el miedo, porque pues con miedo no vamos a hacer nada. Y si no agarramos estas oportunidades, pues después nos podemos pues quejar, porque pues ya dejamos ir algo que, como ahorita, creo que si alguien llega a ver esto, las mujeres que estuvieron aquí, pues a lo mejor se van a decir, yo pude estar ahí, y pues decirles que pues todavía se pueden unir, que más adelante pues buscamos, ofrecer un empleo o poder ofrecer un apoyo o una ayuda que te ayude a cambiar tu ambiente familiar, económico o hasta social. Así es. Oye, eso es algo que sí nos gustaría resaltar ahorita, porque ahorita, o sea, traen una fama. Yo digo, como personas nosotros tenemos el mal error de etiquetar. O sea, ya una vez, ya siempre vas a hacer una sesión. No, porque miren, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado aquí con nuestros jóvenes, que eran los principales en andar asaltando, a lo mejor en andar navajeando hacia los demás, que no podían pasar personas externas aquí, sí reconocerles que sí hubo un cambio. No les puedo decir ahorita, ay, no, fue al 100%, porque tristemente, hace falta que nosotros como papá nos incluyamos, porque pues mi hijo sí puede llegar con todas las ganas de querer cambiar, de ya no querer seguir con la misma vida, pero pues si yo en mi casa sigo con los mismos ejemplos, que si llegan y yo, sigo consumiendo drogas, en el caso de los que tienen papás que consumen, entonces yo sí digo, pues nosotros como sociedad ya no hay que etiquetar, no hay que juzgar, sí hay que dar la oportunidad más que nada a que ellos cambien, porque ahorita ellos están muy tranquilos y cosas así, entonces pasa un incidente y ya, no, es que los ellos, yepes, los yepes, y también sucedieron muchas cosas que, por ejemplo, en otras colonias hubo otros incidentes y ya para todo, los yepes. No, hay que dar esa oportunidad nosotros, o sea, como personas, hay que ver, hay que darnos la oportunidad o darles a ellos la oportunidad de creer y de que vean que nosotros estamos confiando en que a pesar de ser o de traer todo el currículum que traían, pueden cambiar. Sí, hay que ayudar y que cambiar nosotros en ese punto. Darles una oportunidad como sociedad, ¿no? Exactamente. Como también a ustedes y a muchos de nosotros y de los que nos están viendo, nos han dado a alguien una oportunidad. Exactamente, sí, porque pues, por ejemplo, si aquí en nuestro caso hemos visto que pues los jóvenes empiezan así como que a arrimarse, a tomar ayuda psicológica y eso, y luego ya pasa fulanito, ay no, pues es que es de ahí, y es que, ay no, pues es de lo pues es de lo peor. No, señores, hay que cambiar,
Yo digo que hay que darles esa oportunidad para que ellos agarren ahora sí que más valor y digan, no, sí se puede cambiar, sí puedo salir adelante a pesar de traer todo esto detrás de mí, puedo cambiar. Que se sientan abrazados por su comunidad. Así es, que se sientan abrazados, porque realmente, por ejemplo, nosotros aquí como vecinos, de hecho, sí los hemos apoyado y sí les decimos, no, jóvenes, no, muchachos, no hagan caso a todos los comentarios malos que han salido ahorita, ignórenlos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que echen abajo todo el trabajo que han venido realizando en estos 2 años de tomar psicología y cosas así. O sea, ellos han tomado los Sí, talleres de psicología. Ellos también han participado en estos talleres de psicología y de hecho ellos, por ejemplo, se les ha apoyado también por parte de la comisión, se les ha apoyado porque ellos tienen equipos de fútbol. Entonces, por ejemplo, de qué ahora que pasó padre. un incidente, pues ya ni a jugar podían ir porque pues ya eres de aquí, pues ya todo el de estas colonias pues va para arriba, porque así era Este es el arco iris. Entonces nosotros es el primer arco iris en el mundo que está pintado en el piso. Hay de diferentes, bueno, ahorita casi no se ven los colores porque pues ya tiene que pintamos el arco iris en el piso. Aquí este callejón era el callejón de los Yepes, nos lo han respetado mucho, no nos lo han borroneado, es como dice acá mi hermana, son pandillas de otro lugar donde vienen y nos borronean. O sea, sí ha venido de hecho hace poquito vinieron ¿de dónde vinieron? Vinieron de Canadá, de Japón, de Hawái. O sea, ya bien turístico. Sí, o sea, ya vinieron y este callejón ya lo agarraron los niños para jugar. De hecho, juegan muchos niños aquí. Para el día 2 de noviembre, para el Día de Muertos, hicimos un altar. Muchos vecinos se unieron, nos trajeron su foto de familiar que se les haya muerto, su vela. De hecho, los cholos nos estuvieron ayudando. Nos turnábamos para cuidar el altar. Estaba para este tiempo así como estaba haciendo mucho aire. Nosotros nos ingeniamos y pusimos un hule para que no nos diera tanto el aire. Entonces, por eso nosotros hicimos el logo del arco iris. Entonces, yo soy de la persona que dibujé el logo. Yo eché mi mente a andar. Yo pinté a los fulanitos. Entonces, son 3 fulanitos que son 3 niños. Sería el niño. ¿Cuáles son los fulanitos? El fulanito sería Chuy, sería Diego y sería Lalo. Ellos son los 3 fulanitos que están arriba del arco iris. Y a ver, ¿y cuáles son las mujeres conquistando el arco iris? Y las muchachas, Levanta la pues yo mano. las pinté porque, pues. A ver, vamos a Somos verla. las 7 mujeres, somos las 7 fulanitas y los 7 fulanitos que están en A el. ver. 1, 2, 3, conquistando. ¡Conquistando el arco iris!